sé si tú has estado con cristianos que pasa una muchacha, ellos están hablando contigo, siguen hablando contigo, pero tú ves que la vista se le fue. Ya no está ahí. El cuerpo está ahí, pero su cerebro está maquinando lo que vio. O lo que puede haber dentro de lo que vio. Se vio bien por fuera, ahora yo me voy a imaginar cómo sería si yo estuviera en el acto. Y ese pecado se concibe, no se da a luz, porque no se puede ver, no se puede decir tú lo cometiste, pero están ahí. Pero siempre hay un indicio que da a entender de que algo tú estás haciendo. Dios nos bendiga, mis amados. Sea la paz de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de ustedes, dando gracias una vez más por esta transmisión de Perspectivas Bíblicas, por aquí, por su canal Escogido TV. Hoy vamos a hablar sobre epitumia, que traducido sería concupiscencia. Les recuerdo compartir, darle me gusta, comente, inclusive puede comentar hasta contrario a nuestra opinión. Somos libres, claro. Somos democráticos. Solamente queremos que te haga llegar este contenido a sus vidas y a las de su familia. Nuestro hermano Gerison les saluda. Amén, que Dios me le bendiga a todos nuestros amigos de Perspectivas Bíblicas. Verdaderamente que este segmento está causando un impacto muy positivo en la vida de los hermanos y aún me atrevo a decir los amigos que escuchan estos estudios, estas enseñanzas tan edificativas, por lo que te invitamos a que preste mucha atención, no te muevas de allí, del televisor, del celular, donde quiera que estés viendo este video, porque sabemos que este tema de la concupiscencia será de gran bendición para tu vida. Así que activo, porque Dios hoy continuará hablando. Amén. Para ello vamos a usar el libro de Santiago, su capítulo 1, empezando de su verso 13. Vamos a usar la Nueva Traducción Viviente. Va a sonar un poquito diferente a la 1960. Y dice esta traducción: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestro propio deseo. Aquí la Reina Valera dice de vuestra propia concupiscencia. De vuestra propia concupiscencia hacer el mal. Dice, viene de vuestra propia. Estoy repitiendo esto porque ahorita lo voy a aclarar. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. La Reina Valera dice: cuando somos de vuestra propia concupiscencia, somos atraídos y seducidos. Y ya para entrar en el tema, me referí ahorita al término griego. A mí siempre me ha gustado oír esa palabra, al griego, a ver por qué se nombra de esa manera, epitumia, que quiere decir un deseo ardiente, que es de vuestro propio ser. Este término aquí se usa como intrínseco, que es mío personal. Todo lo que es intrínseco es porque yo nací con él, está dentro de mí. Amén. Y no puede ser librado. Y Santiago nos está hablando: cuando tú eres tentado, no diga que tú eres tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado para hacer el mal a alguien, sino que somos tentados cuando de vuestra concupiscencia, de vuestro deseo sobre lo que tú tienes, sobre eso tú eres atraído y seducido. Hay un tipo de pecado que yo lo divido así. No es que el pecado tiene división, ni tampoco el pecado tiene tamaño. Si podemos buscar la etimología del pecado, el pecado es errar al blanco. Amén. Eso es lo que significa pecado. Errar al blanco. Tú quieres tirar una flecha, fallaste, tú erraste. Entonces, cuando tú no haces la voluntad de Dios, tú estás errando, no estás dando en el blanco para lo cual tú fuiste creado. Entonces, hay dos términos de práctica del pecado. Una es en el corazón y otro es en la práctica. El primero lleva a la práctica. Pero a veces nosotros queremos abandonar la práctica del pecado, pero si no abandonamos la práctica en el corazón, no tiene sentido. No estamos en nada. Porque cuando Jesús le dijo a los fariseos y a la multitud que estaba
allí, ustedes escucharon que fue dicho esto o aquello, y que antes ustedes podían desnudar a una mujer y no pasaba nada, como tú no la tocaste, No pecaste. tú no pecaste. Jesús le dice, de cierto os digo, ya no será así. Ahora con tan solo mirarla y desearla en el corazón, ya tú te acostaste con ella. Jesús está devolviendo el origen al pecado, porque Eva, cuando estaba dialogando con la serpiente, que Eva se pone a mirar, entonces la serpiente entra en una conversación con ella, y dice la Biblia, que Eva vio que era agradable, óigame, a los ojos, y extendió sus manos y comió. Pero para Eva caer en esa tentación, primero vio que era agradable, la deseó en su corazón. Por aquí cabe algo, pero en Eva no había pecado, como que en ella existió una concupiscencia. Tremendo. Algo que fue un deseo natural en ella. La Biblia nos enseña de que nosotros somos pecadores por naturaleza. Es como un mal que nosotros poseemos. Ese mal en el niño está desactivado porque no tiene conciencia, no tiene uso de razón. Pero cuando ya tiene uso de razón, que sabe el bien y el mal, ese mal ya está activado, donde todos nuestros actos son tomados en cuenta, sean buenos o sean malos. En la concupiscencia acontece algo. Nosotros no somos tentados desde mi adentro, es decir, que la tentación sale desde mí, no. La tentación viene desde afuera, pero por algo que yo tengo adentro. No sé cómo son los que nos están mirando, con qué vinieron del mundo, qué tentación eran ellos fanáticos o qué pecado ellos cometían constantemente, pero que ese pecado es de ellos propios, esa concupiscencia es de ellos, y caían constantemente en ese pecado porque no tenían el control absoluto de su vida, esa concupiscencia. Y Satanás, sea inconverso o cristiano, Satanás sabe lo que nos gusta. Correcto. Porque independiente seamos cristianos, no es que no tenemos la concupiscencia, es que la gobernamos a ella y no nos dejamos llevar. Pero ¿cuándo demostramos esto? Cuando somos tentados. Ahí demostramos cuál es Sí, y no caemos. Porque no es pecado ser tentado. El pecado es ceder a la tentación. Tremendo. Porque dice que cuando de vuestra propia concupiscencia, pero llama la atención. O sea, que un cristiano puede ser tentado por algo mal que esté en él, por algo que le agrade. Sí. Satanás nunca tienta a nadie de la nada. Él nunca tira a amagar. Satanás nunca tira a jugar. Cuando él tira es porque él sabe que hay algo en mí que me atrae y busca ese algo. Ejemplo, Jesús en la tentación del desierto. Sí. Jesús tenía hambre. Eso es algo interno de Jesús. No era una concupiscencia, porque tener hambre no es malo. Ahora, Satanás vio que él tenía hambre. Satanás dijo, pero por aquí, estoy parafraseando, no fue que él dijo que lo iba a hacer, pero por aquí yo puedo meterme a ver si hago que él falle. Y le dijo, pero mira esta piedra, conviértela en pan. ¿Tú tienes hambre? Sí. Qué astuto. Si el pecado de Jesús, ahí, si él fallaba, no era que tuvo hambre, sino que le obedeció a Satanás. Pero él no cedió. Entonces, cuando nosotros sabemos que nos atrae algo, porque hay cristianos hoy en día que están alejados de un pecado X en la práctica, pero en el corazón lo tienen ahí. Por ejemplo, algo que yo siempre pongo de ejemplo. Yo conozco gente, o mejor dicho, pastores, líderes, que someten a una iglesia a hacer de X manera. Vamos a poner lo que está de moda, arroparse, como yo le llamo, ponerse un faldón que hasta la uña, que sobretela ahí demasiado, y una blusa que se le ahorque el cuello y se le vean apenas la muñeca. Esas personas comúnmente se están vistiendo así porque un pastor le obliga, no voluntariamente porque ellos quieren. Obviamente hay muchas que lo hacen así porque ellos quieren, pero hay otras que es por someterse, pero no que están de acuerdo. Y lo vemos cuando son descarriadas, que entonces todo lo que cubrieron, entonces lo desbordan y muestran si taparon cuando estaban
en el evangelio. Entonces cuando son inconversos, entonces destapan todo. Al multiplicado. Entonces quiere decir, ese pecado no lo estaban haciendo en la práctica, según ellos, vamos a llamar el pecado de usar falda corta. Sí. Ese pecado de usar falda corta no lo estaban usando ellos, pero sí lo tenían en el corazón. En el corazón. Es como un niño que su madre le dice, o él hace uno de sus travesuras, Sí. la madre le dice, ve a la habitación y arrodíllate. Y él va hacia arrodilla, y cuando pasa un tiempo, entonces la madre le dice, ¿tú todavía sigues arrodillado? Y él le dice, estoy arrodillado, pero en mi corazón estoy de pie. Real. Es decir, hay gente que se están sometiendo a preceptos humanos, pero en su corazón están practicando lo que verdaderamente aman, sea bueno o sea malo. Tremendo. Están practicando el pecado dentro de sí, solamente que no se ve físicamente, en la práctica no lo están haciendo. Y las cosas no son pecado cuando se practica, sino cuando se concibe. Cuando se concibe. Pastor, perdón que lo interrumpo, porque es que me surge ahí una pregunta, y es para los que están mirando esta parte. ¿En qué momento? Porque la Biblia nos enseña, usted está explicándolo bien, de que hay dos formas, y es el pecado que se consume y el que está dentro, el que no se puede ver. Sin embargo, en el tema de la concupiscencia, del hombre que es de Dios, la mujer de Dios, que tiene la inclinación hacia un pecado, una debilidad hacia algo, pero se retiene, ¿en qué punto esta persona que antes vivía en santidad se retenía, ya dejó simplemente de retenerlo, sino que ya lo está concibiendo, pero está invisible el pecado? Porque la parte natural, digamos, hay personas que tenían una inclinación a un vicio, digamos, algo así, pero el vicio ya no lo está manifestando, ok, no lo está consumiendo, pero dentro de sí lo está deseando, tiene una lucha interna. ¿En qué momento esta lucha interna se convierte ya en un pecado invisible? Oh, fácil. Fácil. ¿Tú sabes qué es pornografía? Sí. La pornografía es un pecado que se hace en la práctica, pero a la vez invisible. Sí. ¿En qué sentido invisible? Porque tú dirás, no, pero usan un televisor o usan un celular y ven las imágenes, ya ahí lo están practicando. No, pero ahí lo están haciendo escondido, no lo hacen en público. Cuando se está manifestando que se queda invisible, cuando en su corazón, que es aquí, el cerebro lo asimila y esas imágenes la puede visualizar, inclusive ver una niña mal vestida o que muestre algo, ellos se imaginan cómo es el resto de lo que no pudieron ver. Ese pecado se está coincidiendo. Lo único que no sabemos nosotros, lo que no podemos ni leer la mente, correcto, ni leer el corazón, pero siempre hay un indicio. No sé si tú has estado con cristianos que pasa una muchacha, ellos están hablando contigo, siguen hablando contigo, pero tú ves que la vista se le fue. Ya no está ahí. No, esa persona, el cuerpo está ahí, pero su cerebro está maquinando lo que vio. Sí. O lo que puede haber dentro de lo que vio. Se vio bien por fuera, ahora yo me voy a imaginar cómo sería si yo estuviera en el acto. Y ese pecado se concibe, no se da a luz porque no se puede ver, no se puede decir tú lo cometiste, pero están ahí. Pero siempre hay un indicio que da a entender de que algo tú estás haciendo en tu mente, que hay algo, hay una atracción que tú estás coincidiendo. Lo único que no se te ha dado a luz, porque yo siempre he dicho, y lo enseño a la iglesia, nosotros no hemos pecado, no porque no queremos, sino porque no se nos ha presentado la oportunidad. La oportunidad. ¿En qué sentido? Quizás muchos digan, pues entonces nosotros sí se nos presenta así, porque hay una oportunidad que nosotros no podemos negar, que es el punto débil, el punto donde no hay retorno. Nosotros somos pecadores por naturaleza y muchos nos retenemos a pecar, pero quizás porque no es el pecado que a nosotros nos fascina, porque todos tenemos pecado que nos favorece. Correcto. Todos tenemos esa concupiscencia que quizás vamos ante el Señor y le decimos, Señor, tú sabes que yo soy débil, en vez de decir, Señor, tú sabes que a mí me gusta esto, a mí me gusta desnudar a las mujeres cuando la veo, yo sé que está mal, mira, me gusta ver escenas pornográficas, yo sé que está mal, ayúdame a aborrecerla así como tú la aborreces. Así es que se debe ir ante la presencia del Señor, reconociendo que ese mal yo lo tengo por dentro, pero que a Dios no le agrada y yo quiero aborrecerlo como Dios lo aborrece. Pero lo que añoñamos ese pecado y lo mantenemos en el corazón. Terrible eso. Por ello es que yo estoy de acuerdo
en que las hermanas se vistan no exageradamente, sino con pudor y modestia, que si usted se va a subir al altar, usted sabe que sus piernas le van a quedar al frente a la multitud. ¿Qué es lo correcto? Que su falda baje un poquito más abajo de la rodilla para que el que esté de frente no vea su entrepierna y que el decoste no sea tan bajito que se le vea el inicio o la división de los senos, porque para muchos hombres son débiles con los senos y cuando ven esas partes se excitan ellos mismos sin darlo a entender, sin darlo a conocer, pero ellos están excitados. Entonces, pastor, en esa parte que vemos un caso como el que usted presentó en esta ocasión, digamos que el hombre que tiene esa debilidad vio eso porque se presentó, pudiese ser que cualquier hermanita en desconocimiento fue y mostró sin querer esto. El hombre se incendió en su carnalidad al ver esto. ¿En qué momento? Porque se incendió porque la parte natural se enciende. ¿Pecó el hombre al encenderse? ¿O peca con luego de lo que él hace al recibir ese fuego? Explique esa parte ahí, pastor. Sentir atracción sexual no es pecado. No, sentir atracción sexual no es pecado. Lo que es pecado, sentirla con la persona incorrecta. Por ejemplo, tú sientas atracción sexual con tu esposa. Yo siento atracción sexual con mi esposa. Ahí no es pecado porque lo estoy haciendo con la persona correcta. Ahora, cuando yo veo a una hermanita y siento atracción sexual y me imagino lo que yo vi. Cuando digo imaginar, que no debo imaginarme esas imágenes, yo estoy pecando. Y mayormente, esto es un poquito quizá fuerte para los que no estén acostumbrados. Eso nos lleva a nosotros a lo que es a masturbarnos. Porque por eso que nosotros enseñamos, la Biblia no lo dice. No hay un texto que nos corrobore de que la masturbación sea pecado. Pero lo que lleva a masturbarse sí lo es. Y por eso, aunque los psicólogos, los terapeutas seculares digan que no, que eso hace bien al cuerpo, mentira. Usted no fue creado para autosatisfacerse. Amén. No. Usted no puede autosatisfacerse usted mismo. Porque para hacerlo, usted tiene que usar una imagen para excitarse. Inclusive, cuando usted va, cuando digo usted, me refiero a la multitud. Sí, claro. Cuando alguien va a donar sus espermas, en el cuartico, ¿qué tú crees que hay? Videos, revistas, para excitarlo, para que pueda tener una erección y pueda masturbarse y eyacular, para donar o vender esos espermas. Porque de por sí, sin una excitación, no puede haber una masturbación. Tremendo. Tiene que haber una imagen. Y mayormente el que ama ese pecado o el que cae en ese pecado, aunque no lo ame, aunque sabe que está mal, y que no ha podido salir, pero siempre cae. Correcto. Porque todo lo que ve, entonces lo trae a imagen. Y cuando va a ese acto, entonces todas esas imágenes que vio, las recoge. Y ahí está pecando. Bien, entonces esta persona que vio ese escenario, si no manejó el tema de, porque pues, del control, del autodominio. El autodominio. Si no tuvo autodominio y le dio libertad a su imaginación y a sus apetitos imaginarios, porque nadie está viendo ese pecado, eso es entre ti y Dios. Ajá. Entonces, si no le dio control a esa parte, ahí se manifestó. Se consumió el pecado dentro de él. Dentro de él, aunque no lo concibió hacia afuera. Correcto. Porque vuelvo y le digo, el drogadicto, para ponerle un ejemplo, quizás no está consumiendo, pero se pone tembloroso. Sí. Algo diciéndole, tú necesitas. Y lo digo por las personas que me han contado de esas cosas, que están tratando de no caer, pero algo le dice que sí. Ellos lo tienen ahí. Lo tienen vivo. Lo que no lo han conseguido. Ahora, ellos dentro de sí están luchando, porque para caer en la tentación debe haber primero una lucha. Sí, no. Y el ejemplo es fácil. José, David. Dos diferencias. Y vamos a explicarla. Yo no estoy voceando hoy, ni nada por el estilo, porque este tema es delicado y yo necesito que la gente aprenda a dominar si tiene ese problema. Amén. Entre David y José hay una diferencia. José
se le desnudó a una mujer, aquí estoy, yo te deseo. Quizá como la Biblia no lo pinta, porque no estuvo dentro de José, quien escribió. Dice que José salió corriendo. Eso dice Moisés, que escribió el Génesis. Sí. Salió corriendo. Lo que no sabemos es si José salió corriendo porque él quizá en su interior, estoy parafraseando, la Biblia no lo enseña ni lo dice. Sí. Me gusta ser claro. Esto es un parafrasis mío del pastor Alcántara. Quizá José dijo, si me quedo aquí sabiendo yo quién soy, voy a fracasar. Yo me voy de aquí. Y salió desnudo. Obviamente el término desnudo no es sin nada, sino con la ropa interior de aquel entonces. Correcto. Él se fue porque posiblemente él sabía que si se quedaba ahí iba a ceder a la tentación. ¿Qué hizo? Me fui. En el caso de David, en David se dan aquí dos términos. David vio que para que exista la tentación tiene que ver. Entre nosotros los hombres tenemos que ver. Sí. Nosotros no somos con las mujeres con escuchar. Ahí es donde ellas pueden caer. Nosotros vimos la silueta de una muchacha que se ve bien. Coincidió. Ya, oye, ya yo la vi. David vio a Betsabé que se estaba bañando. La vio. Le gustó lo que vio el cuerpo. Pero su mente se quedó ahí. En esa escena. Sí, había una lucha. ¿Qué hago ahora? Preguntó, ¿quién es esa joven? Ah, esa es Betsabé, la mujer de tu siervo Urías Eteo, que está peleando. Yo voy a añadir un poquito. Sí. Está peleando por ti, a favor. Tremendo. Del pueblo. ¿Qué dice? Búscamela. Ya se dio. Porque él no la mandó a buscar para saludarla. No. O para decirle, mira, mientras tu marido no esté aquí, nada. No. David ya tenía en su corazón lo que iba a hacer. Ella fue, como era el rey, fue. Y David se acostó con ella y dice que ella se levantó, se lavó de su inmundicia y volvió a su casa. David, no pasa nada, siguió normal. Todo pecado va a traer su consecuencia. Y ya sabemos el hecho de lo que le pasó a David, que ese pecado, esa concupiscencia que fue atraído, lo hizo a él codiciar, adulterar, matar. Wow. Con alevoción. Y la otra palabra es es un término judicial de nuestro país. Con meditación y alevosía. Meditó, escribió una carta, emborrachó a Urías Eteo para tapar su pecado. Porque el que concibe el pecado aquí y lo da a luz, después el trabajo de él es a ver cómo lo voy a tapar. Claro. Entonces, la concupiscencia es peligrosa. Y la concupiscencia lo tenemos todo. Ahora bien, Satanás no nos va a tentar con algo que, por ejemplo, Satanás me puede poner a mí un wiki ahí, del que él le dé la gana. Y yo no me estoy haciendo fuerte. Sino que, aunque yo no fui, cuando yo no era cristiano, yo no bebí. Okay. Nunca ha sido mi pasión, nunca ha sido mi debilidad. No sé qué es eso. Obviamente, a pesar de que yo sé que eso para mí no es tentación, yo no ando buscando, diga, porque yo soy fuerte, no. Ahora, hay otras cosas que yo no permito llegar a ese punto. Porque yo sé que si llego ahí voy a fracasar. Porque es mi punto débil y Satanás lo conoce. Correcto. Entonces ese punto débil yo trato de evitarlo. Y por eso yo le digo a los miembros, especialmente a los jóvenes y señoritas, le digo, el pene y la vulva no son evangélicos. No se convierten. No, Sadonte no se convierten nunca. Eso dice que yo soy santo, por eso tampoco creo en falda larga y que yo tengo la falda larga. Varón, con esa falda larga se han tapado pecado suficiente. Se suben para arriba, practican lo que van a practicar y la bajan otra vez y están súper santas. Yo no creo en nada de eso. Tremendo. Yo no creo en nada de eso. Entonces, porque el pene y la vulva, cuando el pene se erecta y la vulva se humedece, lo que quiere es uno entrar y el otro que entren. Sí. Y estoy hablando un poquito crudo porque estoy hablando de la tentación, de la concupiscencia. Claro. De algo que nosotros no podemos dominar cuando ya lo hemos coincidido, que lo que queremos es terminar.
Terrible. La acción que hemos concibido dentro de nosotros. Entonces, la concupiscencia puede visitarnos si nosotros le damos permiso. Eva vio. Y vio que era agradable a los ojos. Vio. Si nos vamos cuando Josué, que Dios le dice, no tomen nada del anatema. ¿Qué hizo uno de sus perversos? Que cuando iban a conquistar a Jai, mandaron 2 o 3 hombres. Porque hemos terminado naciones con más hombres, vamos a mandar, y cayeron todos. Cuando Josué empezó a buscar la causa, Dios le dice, hay pecado en el pueblo. El malvado Acán, ven acá, ¿y qué tú has hecho? No, que yo vi un manto babilónico y 2 lingotes de oro. Vio. Es decir, vemos primero de lo que somos atraídos. Él parece que le gustaba el oro, le gustaba lo que vio, lo coincidió. Dijo, pero aquí nadie me está viendo. Sí. Y digo que nadie me está viendo porque lo escondió en su sala. ¿Y cuál fue la consecuencia de hacerle caso a esa concupiscencia? Que fue entonces él y su familia pagaron la consecuencia. Tremendo, pastor. Entonces, la concupiscencia siempre va a haber, porque hay algo que quiero aclarar, para quizá aquellos cristianos que lo disfrazan y dicen, el pecado es malo. No, es malo en la consecuencia, en la práctica el pecado no es malo. Cuando tú estás con una mujer que no es tuya, tú no estás sufriendo ahí, no se está sufriendo. Tú estás gozando. Estás gozando en la calle. Cuando tú estás con un wiki de lo que te gusta, tú no estás sufriendo. Estás gozando. Tú estás gozando. Aunque sea pecado, tú estás gozando. Sí. Lo malo es en la consecuencia, es decir, pecar, fornicar, adulterar, envidiar, chismear y todos los deseos de la carne que son pecados, no son malos en la práctica. Son malos en la consecuencia. Terrible. Porque si usted fornicar, usted sintiera un corrientazo, usted no fornicara. No lo va a hacer. No, ¿verdad que no? Y si al adulterar sintiera un corrientazo o un machetazo o se le cae el miembro para nunca, usted no lo hiciera. Siente placer. Porque el pecado en la práctica no es malo. Ahora, la consecuencia. Ahí es que está lo Ahí es, y mayormente se paga doble del placer que tú tuviste. Tremendo. Porque Dios dijo que esto trae consecuencia. El Señor lo dijo y su palabra tiene que cumplirse. Amén. Aunque entendamos. Aquel que dice, pero no es malo yo tener un par de mujeres. No es malo porque tú entiendes que te está divirtiendo, que te gusta, pero ¿y la consecuencia? La persona, pastor, que habla de esa forma es porque está ignorando la consecuencia. Sin embargo, pastor, yo quiero esta parte porque cuando venimos a Cristo entendemos que somos regenerados por el Espíritu Santo. Entendemos que somos una nueva creación en Cristo. Ya las cosas viejas pasaron, son aquí, ahora todo eso ha sido hecho nuevo. O sea, somos una nueva creación en Cristo. ¿Cómo es posible que todavía una persona que es una nueva criatura en Cristo todavía tenga la misma concupiscencia, la misma inclinación al mal que cuando aún no era cristiano? ¿O es una inclinación diferente? El pecado no es diferente, no importa en el ámbito donde esté, sea en el mundo impío o en el mundo cristiano, sigue siendo pecado. Ahora bien, esa inclinación no se va de inmediato. ¿Por qué? Porque hay algo que le llaman el proceso de santificación, que es donde Dios va moldeando nuestra vida, y este proceso de santificación y el proceso de regeneración es un proceso que no se termina cuando nos convertimos, sino que empieza y va a terminar cuando ya seamos nosotros totalmente transformados. Mientras estemos nosotros aquí en la tierra, que tengamos un cuerpo caído, lo que es las tentaciones, la concupiscencia y todo tipo de pecado en el cual solemos encontrarnos, nunca lo vamos a abandonar. Si así fuera, aquellos que nos convertimos ya vencimos estando en la tierra. Correcto. Ya no sentimos ninguna atracción, ningún pecado, ya Satanás no nos molestaría jamás. No, ya ellos no van a sentir nada. Voy a dedicarme a los que son inconversos para que no vayan al evangelio. Si él lo hace, no tiente, porque él sabe que alguna posibilidad tiene de que el humano caiga, aún estando dentro del evangelio. Y hemos visto grandes hombres. Por cierto, de una de las iglesias reformadas, hubo un hombre que cayó recientemente. Sí. Y
y ya lo destituyeron. Correcto. Porque ellos tienen como creencia de que el que cae en adulterio no ni puede pastorear ni jamás. Jamás. Eso enseñan los bautistas. Sí. Él cayó. Pero ese hombre tenía buen legado, Sí. que lamentablemente no lo decimos con tristeza, sino con aflicción del corazón, porque no nos alegramos nunca. Amén. Por eso no menciono el nombre, para no seguir lloviendo sobre mojado, porque entiendo que era un hombre de Dios. Sí. Pero siempre les recuerdo al público televidente que el impío no cae. Quien cae es el cristiano. El que está de pie. Porque el impío está en el suelo totalmente. Correcto. Ahora, nosotros que estamos de pie somos los que caemos. Porque la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a aparecer el impío? Oye, y el pecador. Está hablando dos términos, o sea, impío y pecador. Y no es lo mismo. Él está haciendo una severidad de que hay uno peor que otro. Sí. El pecador es el que peca constantemente, que ya peca. ¿Tú has visto la gallina? Que hace eso ni cuenta se da. Así mismo hace el impío. Peca, el pecador peca y ni cuenta se da, porque ya esa es su naturaleza. Sí. El cristiano cuando peca y no se da cuenta porque ya está fuera del camino, ya el Espíritu Santo se apartó. Si el cristiano cayó en la tentación o en la seducción y no se está dando cuenta de que le están seduciendo, que te va una vecina a saludar, o te ve en la mañanita, o se te florea, no es que tú estás bueno, no es que tú eres la última Coca-Cola del desierto, es que hay una gracia en ti que se te quiere quitar. Sí. Entonces, como él sabe que eso a ti te agrada, que tú vienes de allí, entonces yo te voy a mandar a alguien para que te seduzca. Tremendo. David, un mujeriego. Sí. Okay. David era conforme al corazón de Dios, que ahí se te ayuda más a la pregunta. David era un hombre conforme al corazón del Señor, pero tenía algo dentro de sí, era un mujeriego. Era un mujeriego. Mujeres por donde quiera. Tuvo como 19 muchachos, la última fue hembra. Tremendo. Entonces, por las mujeres que tuvo, y aparece una que no la había entrenado, y aún sabiendo que era casada, la tomó. Tremendo. Por su concupiscencia que coincidió. Entonces, hoy en día, nosotros los cristianos no estamos eximidos por eso. Es que se nos aconseja a los cristianos, especialmente a nosotros los pastores, que como somos los líderes, la gente acude más a nosotros. El pastor debe tener cuidado de cómo aconseja, dónde aconseja, la confianza que le da a ese miembro del sexo opuesto, esa abrazadera, esa visitadera, cuando no está la pareja de esa femenina. Sí. Hay que tener cuidado. No, que yo soy el hombre de Dios. Hombres de Dios han caído, y grandes hombres de Dios. Muchos. Entonces, en este tiempo, por eso yo digo, yo creo en todo el mundo y no creo en nadie. Yo no tengo un santo que alguien me diga se me cayó un santo, porque para mí nadie es santo, super santo. Yo le digo a la iglesia, yo no creo en santo superpoderoso que usan los pantaloncillos por fuera. Aquí no hay super santo, aquí hay hombres de Dios que están rogando al Señor día a día para no pecar, para no caer, por su misericordia, no porque ellos son todopoderosos, porque día a día tú sales a la calle y tú ves muchachitas desnudas de todo tipo de manera. Correcto. Sin taparse, sin cubrirse, que yo estoy seguro que a muchas de ellas tú le ofreces par de pesos y no te van a decir que no. Entonces eso es como que tú estás en el mar, tú estás luchando para no ahogarte. Lo que está luchando para ahogarte son las tentaciones que están encima de ti. Correcto. Y esa concupiscencia, deseando, porque es verdad, podemos desear tener a alguien, pero si lo hemos reconocido, Señor, perdóname, ayúdame a abandonar esta concupiscencia, a no caer, a no ser atraído, a no ser seducido, porque la atracción es cuando se queda en el pensamiento. Oye, me se vio bien, me mandó una foto. Mira, fulano, mira lo que te envié ahí, ábrelo. Tú la ves. No te envió mucho para darte seguidilla, se te quedó ahí. Entonces ahí empieza, mándame otra, quítate tal cosa. Terrible. ¿Y sabe lo triste que es eso? Que muchas cristianas han hecho eso, de mandar fotos desnudas Sí. al novio, o a un inconverso, o a un interesado que a ella le agrada, y tú la ves en el altar tomando candela, prendín candela y mandan fotos desnudas.
Y mandan otra candela. Entonces, son cosas que son seducidas, atraídas, y hablo más en las mujeres porque las mujeres son más propensas a enviar fotos que el hombre. Sí, correcto. Porque el hombre mayormente siempre dice, déjame ver, y las mujeres ingenuamente, vamos a tomarla por ingenua, mandan la foto, y luego esa foto todo el mundo la ve, porque yo tengo un amigo, mira lo que me estoy dando, mira la hermana que me estoy dando, Tremendo. la sirvita, la que usa la falda larga, Ay, sí. la que es santa, mírala ahí donde la tengo desnuda. Uh-huh. Y ellas no saben que están siendo difamadas simplemente por dejarse llevar de la concupiscencia. Es fuerte. Entonces de eso hay que cuidarse. Y si nosotros no nos abandonamos en el Espíritu Santo que nos dé la fuerza, que nos fortalezca, siempre vamos a ser seducidos y vamos a caer en la tentación. Debemos ser un José. Aunque nos perdamos, la muchachita que esté más buena del barrio, pero podemos decir, no le fallé a Dios. Tremendo. No caí en el pecado el cual me estaba buscando, el cual me estaba coincidiendo. Fui fuerte por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para aquellos que han caído, pastores, evangelistas, líderes, y especialmente a los evangelistas y pastores. Real. Los evangelistas que andan con un cuchillo haciendo picadillo por muchas iglesias, enamorando, Real. y que siempre andan solos o andan con una hermana. Ande con su esposa, con esa que usted tiene que andar para arriba y para abajo, no con una hermana. Y al pastor, no ande con la diaconisa, ande con su esposa. Santo. No, que damos gracias al Señor por la invitación y ando aquí con una hermana de la iglesia o ando aquí con una diaconisa de la iglesia. No, la mujer que usted debe presentar a su lado es su esposa. No la secretaria. No, ¿y por qué la secretaria? Dios. La ayuda idónea no es la secretaria, es la esposa. Dios mío, qué fuerte. Es la esposa. Entonces, ahí es donde viene la tanta confianza, que ya se puede andar solo, se pueden visitar solo, y cuando hay mucha confianza, hasta me le siento en la pierna, hasta la abrazo, le pongo la mano por situaciones, y estamos jugando El jueguito de la concupiscencia. con el pecado ahí tranquilo, hasta que somos y nos damos cuenta cuando ya hemos fornicado o adulterado. Entonces ahí Satanás se encarga. ¿Tú supiste? Fulano cayó con fulana. Y él era el pastor, y serán dispersas las ovejas. Porque Satanás anda buscando siempre al grande. Estoy hablando grande en cuanto a título, porque nadie es grande aquí. En el Evangelio nadie es grande, pero en cuanto a título es el pastor. Sí. Si tumba al pastor, tumbó a todo el mundo. Porque todo el mundo se va a defraudar, se van a descarriar, se van a cambiar de iglesia, y todo es por una concupiscencia, por estar abrazando hermana de frente, por estar invitándola a que si yo qué. Wow. Está muy fuerte. No confiemos. No confiemos. Yo tengo una oficina y yo tengo un cristal transparente que se ve a la sala donde adoramos. Entra la fémina, entro yo. Se puede Pero cuando se está dando el culto, tanto el que está cantando, el cristal de ahí puede ver al pastor. Todo el mundo puede ver con ¿sí? libertad. Alguien me dijo una vez, pastor, pero póngalo oscuro. Le digo, no, oscuros no, déjalo así claro. Ay. Que todo el que esté aquí en hora de culto y yo estoy hablando con una fémina, yo quiero que vean dónde yo estoy sentado y dónde está ella sentada. Wow. Para cuidarme de mí mismo. Sí. Porque el primer enemigo mío soy yo. Soy yo mismo. Soy yo mismo. Porque yo sé que yo ando con el pecado dentro de mí que se llama concupiscencia. Y si yo no me cuido, nadie más me va a cuidar. Wow. Está el Espíritu Santo ahí para cuidarme, pero Él me va a cuidar a la medida que yo sea resistente. Él me lo va a advertir, ten cuidado. Pero hay una parte que yo tengo que hacer y es obedecer. Tremendo, pastor, esa parte. Es bueno saber que al matar o hacer morir el viejo hombre no significa que estamos haciendo morir la concupiscencia. Entiendo hasta este punto, pastor, que si nosotros enfrentamos nuestra concupiscencia, que por naturaleza tenemos, que es la inclinación hacia lo malo, la única forma que
es resistiendo, ¿no? ¿Verdad? Obedeciendo a Dios por medio de las Escrituras, pero esta es una realidad que vive con nosotros hasta la consumación de la venida de Cristo, la restauración, la consumación profética de nuestra vida con Cristo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, el viejo hombre, que son los rudimentos del mundo, ha muerto por medio de Cristo. La verdad, nosotros nos hemos entregado en el sacrificio de Cristo y ya ante Dios estamos justificados, pero vivimos con este cuerpo de maldad, vivimos con ¿quién me librará de este cuerpo? Dijo el mismo Pablo. Decía, miserable de mí. Miserable de mí. Aunque estaba haciendo alusión a una práctica que hacían los romanos. Y era de ponerle un cuerpo putrefacto en la espalda. Y él usó esa parte para decir, el mal lo cargo yo dentro de mí. El mal es mío. Tremendo. Entonces, cuando alguno es seducido y atraído, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que de vuestra propia concupiscencia. Si quitamos concupiscencia y ponemos mal, cuando de vuestro propio mal, de vuestro propio pecado, somos atraídos y seducidos, algo que yo tengo dentro, pero que es motivado por algo externo. Tremendo. Cuando yo veo, cuando oigo, sí, es que esa concupiscencia se activa para entonces coincidir es formal y dar a luz es ya palpable, que se vea, que la gente lo entienda, que hemos caído. Tremendo. Entonces, cuidémonos de la concupiscencia. No hay nadie que diga yo estoy libre de eso. Lo tiene el evangelista, lo tiene el pastor, lo tiene el profeta, lo tiene el diácono, lo tiene el maestro, lo tiene el hermano más sencillo, lo tiene la hermana más fea, lo tiene la hermana más linda, lo tiene... Todo humano tiene su propia concupiscencia. Lo que debemos saber a definir cuál es la mía. Pastor, una pregunta. ¿Con cuántos días de ayuno yo venzo la concupiscencia? Con ninguno. Con ninguno. Con ninguno, pastor. El ayuno nunca se ha hecho para abandonar el pecado, sino para fortalecer nuestro ser, nuestro espíritu, pero no se abandona. Hay gente que terminando de ayunar van y se acuestan en una fornicación. ¿Cómo así? Saliendo de un monte caen en pecado. Y hay hechos verídicos en las redes sociales de gente dando testimonio que yo bajaba de un monte y me iba a poner fulano a pecar. Sí. Es fuerte. Y dando el testimonio de cómo Dios todavía ministraba con ellos. Sí. Porque el pecado o la carne no se mata con ayuno. Lo que usted puede tener dominio de no dejarse vencer. Por eso nunca se va a matar. Mientras estemos en este cuerpo y no seamos transformados, como dice Tesalonicenses, que un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para estar juntamente con el Señor. Tremendo. Pero la carne no se mata. Usted puede ayunar, siliciar, leer la Biblia. Usted puede hacer lo que usted quiera. Eso va a estar siempre ahí. Tremendo. Ahí. Ahora, Dios nos dio dominio propio para poder vencer ese mal que nos acompaña, que nos tienta, que nos seduce, porque no estamos solos, Geris. Sí, pero también, pastor, es correcto decir que tenemos un diablo por dentro. Lo digo porque he escuchado evangelistas que han entrado al extremo de decir que nosotros o identifican esa concupiscencia, ese mal como un diablo. No. ¿Usted considera eso algo fuera de las escrituras? No, es que entonces eso sería minimizar al diablo. Minimizar al diablo a un pequeño deseo. Porque la concupiscencia es un deseo. Es un deseo. No es todo lo deseo. No es correcto. No es todo lo deseo. Entonces el diablo será minimizado. Es más, yo creo que le estamos faltando respeto al diablo. Porque el mal que carga Satanás, nosotros no lo podemos contener dentro de nosotros. Correcto. Si el mal si la maldad que habita y el pecado que habita en Satanás, nuestro cuerpo no lo aguanta. Físicamente no lo aguanta. Es fuerte. Porque Satanás es el mal. Así como Dios es el amor en sí mismo. Satanás es el pecado en sí mismo. La maldad en la esencia. Para tú hacer mantequilla, necesitas leche. Para tú hablar de pecado, tú tienes que tener a Satanás ahí. Tremendo. Porque Satanás es el autor y consumador del pecado, así como Cristo el autor y consumador de la fe. Cuando se habla de pecado, aunque no se menciona a Satanás literalmente, se está hablando de Satanás. Claro. Pero un pequeño de eso que tú tengas, tú no tienes al diablo adentro. Wow. Tú no tienes, porque entonces Cristo no hizo nada en ti. Cristo no hizo nada. Si por una pequeña concupiscencia, un deseo, ya tú tienes al diablo adentro y la obra de Cristo en ti. Ay. Entonces no hizo nada. No, y que a veces hay personas que para excusarse, pastor, porque esa también era la idea de Santiago,
de que algunas personas quieren inculpar a otro y no quieren reconocer. Y eso lo vimos también en el caso en el pecado original. Todo el mundo tuvo la culpa menos ellos mismos. Ajá. No reconocieron. No, nunca. Que a veces queremos, cuando cometemos el hecho, wow, el enemigo es sucio, fue una trampa que caí, y no queremos reconocer que fue que decidimos caer. Pastor, pudiéramos decir esto, que al momento de uno pecar es por error o es porque se puede llamar un error. ¿En qué momento la persona peca y fue como inconscientemente un error? El pecado viene siendo error cuando yo lo hago sin conciencia de lo que estoy haciendo. Uh-huh. El yo acostarme con una mujer no es un error, porque yo tuve que ir a ese lugar, desnudarse ella, y eso no es un error. No fue un error. Eso fue a propósito. Nadie va. Fue un golpe a propósito. Nadie va como zombie a esa relación. El pecado no es un error. Tremendo. El pecado se concibe y se practica. Un error puede ser que tú repitas algo que tú escuchaste y eso que tú escuchaste fue mentira y tú lo repetiste. Eso fue quizá un error porque tú confiaste en la persona que te lo dijo, pero en ti no había maldad de repetir. Si tú sabes que era mentira, no había maldad de tú repetirlo. Ahora, como confiaste en la persona que es confiable, pero era mentira, eso es un error. Tremendo. Pero cuando ya son pecados así, adulterio, todas esas cosas, no son errores. Y la mayoría de pecados que nosotros cometemos no son errores. Porque cuando son errores no se nos toma como pecado. Amén. Pero siempre el pecado trae consecuencias negativas. Nunca positiva. Ese tema, pastor, de la concupiscencia es muy fuerte porque estamos en un tiempo donde el hombre no quiere a veces ser responsable de sus propias acciones, y creo que es muy necesario. Aún el hombre, para poder encontrarse con Dios, tiene que reconocer que es pecador, tiene que reconocer que lo ha hecho mal, que no fue que me engañaron, no, yo soy pecador, yo necesito un Salvador, y creo que para ello es necesario que reconozcamos que somos malos, y esta es nuestra inclinación al mal que tenemos. Que ante el Señor debe irse. ¿Sabes que había un fariseo y un publicano? Uh-huh. Uno decía: Señor, yo diezmo, yo esto, yo lo otro. El otro no se sentía ni digno. Correcto. Es más, yo creo que se estaba diciendo: Señor, perdóname por yo existir. Sí. Te pido perdón por yo existir. Él estaba diciendo: Señor, ten piedad de mi pecado. Yo no merezco estar aquí donde estoy, pero gracias, Señor. Yo sé que soy miserable, pero gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia. Dice la Biblia que ese salió más justificado que aquel que de pie no oró, se alabó. Sí. Cuando vamos a ir ante el Señor debemos ir humillados, reconociendo nuestra condición, que somos pecadores, que amamos el pecado, y pidiéndole la fuerza a Él. Señor, ayúdanos a no caer en tentación. Señor, ayúdanos a ser fortalecidos por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. Reconozco que puedo caer en cualquier momento, pero con tu ayuda puedo ser fuerte. Ahí estamos reconociendo y no estamos confiando en nosotros, sino que si Dios no nos mete sus manos, nosotros vamos a estar en pecado cada día. Como dice un himno de Dante Amancio: yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas, y en fin, un círculo vicioso. Y el cristiano no fue llamado para estar: me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, porque entonces hacemos la sangre de Cristo por inmundo. Tremendo. Y no debe ser así. Entonces le aconsejamos al pueblo que nos escucha: la concupiscencia la tienes tú que me estás mirando, y tú sabes cuál es tu concupiscencia, tú sabes con qué tú estás siendo tentado, o quizás ahora mismo en tu celular hay conversaciones que no debieron existir, no deben existir, o quizás está ese chat oculto que no debe existir, pero está. Eso es parte de la concupiscencia. Por un día lo va a dar a la luz. Si no te alejas ahora de ese pecado que te está asediando, lo va a coincidir y la consecuencia serán funestas. Recuerda, este fue tu programa Perspectivas Bíblicas. Compártenos, comenta, difunde esto. Considera que esto es un chisme y difúndelo, porque los chismes se difunden. Corren mucho. Considera que esto es un chisme y difúndelo por tus redes sociales, que queremos que alguien sea edificado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga.